Cuando mi primo Cody y yo teníamos poco más de 20 años, hicimos unas cuantas acampadas por Colorado. Esto sucedió, creo, cuando yo tenía 22 y él 23, y ocurrió en el bosque de Arapaho. Era mi primera vez acampando allí, aunque no la de Cody. Fue a mediados de semana. Nuestros trabajos nos permitían tener días libres a mitad de semana y solíamos ir de acampada entonces para evitar el tráfico y las multitudes. Siempre dejaba que Cody se hiciera cargo en estos viajes. Él es el Eagle Scout, no yo. Aparcamos junto a un área de picnic y desde allí nos adentramos en el bosque. Después de unos 15 minutos de caminata adentrándonos más en el bosque, encontramos un buen lugar para acampar. Un buen lugar significa un claro lo suficientemente grande para 2 tiendas, el hornillo portátil y una fogata. Lo primero que hicimos fue descargar nuestras cosas y montar las tiendas. Cody siempre ha sido mucho más rápido que yo montando una tienda. Lo hace en solo unos minutos. A mí siempre me lleva más de 20 minutos. O mejor dicho, siempre me llevaba más de 20 minutos, ya que no he vuelto a acampar en la naturaleza desde esto. Lo siguiente que hicimos fue crear un círculo de piedras para el fuego. Luego recogimos algunas ramas y madera. Él trajo algo de iniciador de fuego y un mechero, así que supongo que hicimos un poco de trampa, pero bueno. Era ese momento del día en que el sol se estaba poniendo. Teníamos el fuego encendido y ahora Cody estaba asando unos filetes y hamburguesas. Una cosa sobre Cody es que siempre se esmeraba con la comida en estos viajes, y es un cocinero realmente bueno, así que siempre confiaba en él para alimentarnos. Por supuesto teníamos nuestro spray para osos en caso de que el olor de la comida atrajera a un oso negro, lo cual Cody siempre decía que era muy improbable. Siempre dice que de lo que realmente tienes que preocuparte en medio del bosque es de otras personas. Mientras comíamos nuestros filetes y hamburguesas, abrimos unas cervezas y pusimos algo de rock clásico en el altavoz. Si nunca has acampado, no entiendes qué buen rollo tienen momentos como este en la naturaleza con un amigo o familiar y unas cervezas, rememorando buenos tiempos y disfrutando de la música. A medida que oscurecía, empezamos a jugar a las cartas en esta pequeña mesa plegable que habíamos traído específicamente para las cartas. Después de jugar a juegos de cartas más tradicionales, empezamos a jugar al uno, y fue entonces cuando oímos algo en el bosque. Puse en pausa la canción en mi teléfono para que el altavoz se silenciara. Ahora estaba claro. Oímos a una persona tarareando y pasos más allá de los árboles, en la oscuridad total del bosque. Cody me instó a encontrar la linterna. Lo intenté, pero para cuando la encontré los sonidos se habían desvanecido. Le pregunté a Cody si eso era algo por lo que preocuparse, y dijo que definitivamente era inusual que alguien más estuviera tan adentro en el bosque, y mucho menos pasando sigilosamente cerca de un campamento con una fogata activa, tarareando en voz alta. Estaba un poco conmocionado y vi que Cody también lo estaba. Volvimos a jugar a las cartas con la música mucho más baja ahora. Cuando menos lo esperábamos, un palo grande aterrizó en medio de nuestro campamento, haciéndonos saltar del susto. No cayó de un árbol. Esto nos lo tiró alguien. Cody empezó a gritar algo así como: «Quien quiera que esté ahí fuera fastidiándonos, búscate una vida y lárgate». Y entonces se oyeron pasos de nuevo en la distancia. Se estaban alejando de nosotros. Dije que deberíamos recoger el campamento y mudarnos a otro sitio. Dijo que de ninguna manera, en la oscuridad.
Ambos teníamos spray para osos y me aconsejó que lo tuviera al lado en mi tienda cuando fuéramos a dormir. Era lo más parecido a armas de autodefensa a distancia que teníamos. Seguíamos oyendo sonidos como ramas de árboles rompiéndose en la distancia, sonidos que nunca esperarías que hiciera un animal. Alguien estaba ahí fuera, quizás varias personas, eso estaba claro. Teníamos que irnos a dormir eventualmente, así que acordamos que quizás deberíamos turnarnos para vigilar, para asegurarnos de que nadie viniera a nuestro campamento y robara algo, o peor. Cody aceptó hacer la primera guardia. Dijo que se quedaría despierto leyendo su libro, así que me metí en mi tienda y luego en mi saco de dormir y me fui a dormir. Despertarse en medio de la noche mientras acampas es normal. Estás en un ambiente frío al aire libre, en un saco de dormir incómodo. Cualquier cosa podría despertarte. Todavía no sabía qué me había despertado. Aún estaba en una nebulosa. Mi cerebro no se sentía completamente despierto todavía. Levanté la vista y vi una cabeza asomándose a mi tienda. Parecía Cody. Me froté los ojos, pero en realidad era la oscuridad lo que me impedía ver algo de su cara. Dije, Cody, pensando que me estaba despertando para tomar mi turno de vigilancia. Dije, adormilado, ¿es mi turno? Miré fijamente la cabeza que me observaba en mi saco de dormir, despertándome cada vez más cada segundo. Entonces oí la cremallera de la tienda cerrarse rápidamente y su cabeza desapareció. Me recosté en mi saco de dormir, pero solo por un segundo. De repente tuve un extraño momento de claridad en el que me incorporé de un salto y escuché cómo los pasos se alejaban. Cody, dije. No respondió. Abrí la cremallera de mi tienda para asomarme al campamento. El fuego estaba apagado. Cody no estaba allí. Fui a la tienda de Cody, que estaba cerrada con cremallera. La abrí y miré dentro para ver a Cody profundamente dormido en su saco de dormir. Se me puso la piel de gallina, escalofríos, como quieras llamarlo. Casi me cago encima al darme cuenta. Empecé a sacudirlo para despertarlo. Y cuando finalmente despertó, le dije, «Alguien está aquí en el campamento». Le tomó un minuto volver a la realidad, igual que a mí. Pero cuando lo hizo, agarró su spray para osos. Dijo que debió haberse quedado dormido mientras leía. Dijo que debería dormir en la tienda con él esa noche. Pero para eso necesitaría mi saco de dormir. Salió de la tienda conmigo y se quedó vigilando mientras yo corría a mi tienda a por mi saco de dormir. En mi tienda, cogiendo mi saco de dormir, oí ese maldito tarareo de nuevo desde fuera. Lo agarré y Cody me susurró que me diera prisa. Dije, ¿tú también lo oyes? Dijo que sí. Ambos volvimos a su tienda y la cerramos con cremallera, con nuestros botes de spray para osos al lado. Te digo que en esos momentos no deseaba nada más que un oso viniera y salvara el día. Las horas se hicieron eternas mientras yo permanecía despierto mientras Cody dormía. Después de 3 largas y horribles horas, lo desperté y cambiamos. Cuando Cody me despertó casi amanecía. Había luz afuera, así que recogimos todo. Y para cuando terminamos había mucha luz para caminar de regreso al coche. Aunque podríamos haber conducido a otro lugar y haber pasado otra noche de acampada en otro sitio, ninguno de los dos tenía ya ganas. Esta fue una experiencia inquietante y creo que ambos solo queríamos estar en la seguridad de nuestras casas. Han pasado 6 años desde que esto sucedió y él me ha contactado unas cuantas veces desde entonces para acampar, pero realmente no he tenido interés desde esta experiencia. La gente es demasiado aterradora.
¿Por qué había alguien ahí fuera acechando nuestro campamento? Y la visión de la cabeza de esa persona en la oscuridad, simplemente mirando dentro de mi tienda, fue sacado directamente de una pesadilla. Puede que no vuelva a acampar nunca más, sinceramente. Siempre que tenía miedo de niño, mi padre siempre me había dicho en la vida que no debía tener miedo de los fantasmas. Teme a los vivos porque ellos sí pueden hacerte daño. A finales de mi adolescencia recibí algo de dinero después de que mi padre se suicidara y recibí una herencia de él. En el momento del fallecimiento de mi padre, él y mi madre eran dueños de una cabaña en Oregón, cerca del Monte Bachelor. La cabaña se había puesto a la venta ya que mi madre ya no podía afrontar los pagos y alquilarla tampoco los cubría. La cabaña iba a salir al mercado para la venta en menos de un mes y estaba en proceso de finalizar todo el papeleo con el agente inmobiliario y el abogado. Así que, durante ese mes, la cabaña ya no se iba a alquilar y simplemente iba a estar vacía. Vi esto como una oportunidad para escaparme un tiempo y aclarar mi mente a la luz de todo lo que estaba pasando. Dejé el trabajo, empaqué mi equipo de snowboard, cogí a mi perro Midnight y me dirigí en el coche de mi padre a la cabaña. Mis primeros 2 días en la cabaña fueron normales y no ocurrió nada fuera de lo común. Pasaba los días jugando con Midnight en la nieve y haciendo snowboard, y las noches jugando a la PlayStation o escuchando música, bebiendo y fumando en el balcón. Ya me había aprovisionado de comida, cigarrillos y licor, así que estaba prácticamente recluido, aparte de la salida ocasional para ir a las pistas con la compañía de mi perro y los DVDs y la PlayStation como entretenimiento. Estaba bastante contento y empecé a sentirme relajado después de todo el drama que había precedido a mi escapada. La cabaña en sí tenía 2 pisos. El piso de abajo tenía la sala de estar y un dormitorio de invitados lateral, junto con una pequeña cocina. Arriba había otras 2 habitaciones, junto con un balcón adjunto al dormitorio principal. La mayor parte de mi tiempo lo pasaba en la sala de estar, la cocina o el dormitorio principal. Nunca me aventuré en las otras habitaciones, y siempre mantenía cerradas las puertas que conducían a ellas. Llegó el tercer día, y yo seguía mi rutina habitual de jugar con mi perro, jugar a videojuegos y ver DVDs. Ese día nevó bastante, así que en lugar de ir a las pistas me quedé en casa. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse un poco raras. En nuestra zona solo había otras 2 cabañas adyacentes a la nuestra, quizás a una manzana de distancia la una de la otra. Todas las demás cabañas, aparte de estas 2, estaban a 1 milla de distancia de la nuestra. A nuestro alrededor había principalmente bosque y pinos muy altos. Ambas cabañas estaban vacías y por los últimos días sabía que nadie se alojaba allí actualmente. Alrededor del mediodía, mientras estaba fuera con mi perro, noté lo que parecían huellas en la nieve en el área que rodeaba nuestra cabaña. Todavía estaba nevando, así que las huellas parecían semifrescas, como si alguien hubiera estado allí en los últimos 20 o 30 minutos antes que yo. Pensé que quizás alguien se estaba quedando en la cabaña cercana a la mía y que yo no me había dado cuenta. Quizás estaban recluidos como yo. Bueno, da igual. Las huellas se alejaban de mi cabaña y desaparecían en la nieve hacia la parte más densa de los árboles. No le di importancia a las huellas y volví adentro. Llegó la noche y decidí irme a la cama. Mi perro Midnight estaba acostado en la cama conmigo cuando noté que sus orejas se erguían en posición de escucha.
A esto le siguió él saltando rápidamente de la cama y corriendo escaleras abajo hacia la sala de estar. Me quedé en la cama en silencio. Sinceramente, estaba asustado y podía oírlo moverse abajo, de un lado a otro. Después de unos 5 minutos volvió corriendo escaleras arriba hacia mí y empezó a hacer su baile de perrito, señal de que tenía que orinar o que quería salir. Bueno, está bien. No puedo decirle que no, así que ambos bajamos a la entrada exterior para que hiciera sus cosas. Solo que no quería orinar. Tan pronto como estuvimos afuera empezó a tirar de la correa, tratando de arrastrarme hacia donde quería ir. Seguía mirando hacia la parte densa de los árboles donde habían estado las huellas antes, pero también seguía olfateando el costado de la casa y mirando hacia el tejado. Después de que se dio cuenta de que no iba a ir donde él quería, se sentó y simplemente se quedó mirando la oscuridad. Un poco inusual para él, pero bueno, quizás hay algunos animales del bosque por ahí que quiere perseguir. Pero yo no quería perseguir nada, así que lo metí adentro y ambos volvimos arriba. Alrededor de media hora después estaba acostado en mi cama cuando oí lo que sonaba como pezuñas caminando en mi tejado. Solo fueron una serie de unos 6 pasos, y lo racionalicé pensando que podría ser una piña cayendo de un árbol al tejado, o quizás un animal del bosque de buen corazón correteando. Pero aquí está la cosa. Los pasos parecían estar espaciados como la zancada de un hombre, así que realmente me estaba asustando. Midnight también oyó el ruido y corrió rápidamente hacia la puerta mosquitera del balcón, esperando que lo dejara salir. Muy bien, ¿sabes qué? Soy un tipo duro y en ese momento me consideraba bastante bien constituido y lo suficientemente fuerte como para defenderme. Así que cogí mi abrigo y mis zapatos, junto con mis cigarrillos y mi linterna, y salí al balcón. Tan pronto como salí encendí mi cigarrillo y empecé a escudriñar el tejado con mi luz. Nada allí, y la nieve encima estaba intacta. Raro. ¿Estaba todo en mi cabeza? ¿Y qué hay de Midnight oyendo el ruido? Quizás se estaba contagiando de mi paranoia. Empecé a calmarme y a relajarme de nuevo. Mis ojos empezaron a ajustarse a la oscuridad y seguí fumando y simplemente mirando las estrellas y los árboles junto a nuestra cabaña. Fue entonces cuando lo vi. En un árbol que era un poco más alto que nuestra cabaña y a unos 20 pies del balcón, vi lo que parecía un hombre agachado en cuclillas entre 2 ramas. Parecía muy alto, como de 8 o 9 pies, y era muy delgado. Estaba en cuclillas en una rama y sus brazos blancos y espantosamente largos estaban extendidos por encima de su cabeza, agarrándose a la rama de arriba, mientras su boca estaba bien abierta, sin expresión. ¿Qué coño es eso? No estaba seguro de si realmente estaba viendo esa cosa y me quedé mirando, inmóvil. Noté que Midnight se levantaba y empezaba a pasearse detrás de mí, ladrando suavemente al mismo tiempo. La cosa seguía sin moverse. Apagué mi cigarrillo y estaba debatiendo si apuntar la luz en dirección a la cosa, pero algo en mi cabeza seguía gritando que no lo hiciera, así que caminé hacia atrás, hacia el interior de la habitación, y tiré de Midnight conmigo. Una vez dentro cerré la puerta con llave y apunté la luz en dirección a la cosa, pero no había nada allí. Cerré las cortinas de la puerta mosquitera y me retiré a la cama. Pero más tarde esa noche oí unos ligeros golpecitos en la puerta mosquitera, como si alguien estuviera golpeando el cristal con los dedos. Era constante y no paró durante casi 1 hora. Midnight parecía mirar fijamente la puerta, pero ya no se acercaba a ella.
Lo más raro era que tenía la sensación de que alguien me estaba invitando a abrir esa puerta, pero al mismo tiempo seguía oyendo la voz de mi padre en mi cabeza diciéndome que me quedara en la cama y no lo hiciera. Escuché la voz de mi padre y simplemente me quedé donde estaba. Me desmayé finalmente y me desperté por la mañana. No tardé mucho en empacar todo y largarme de allí. Estaba buscando en Craigslist y Facebook Marketplace un teléfono nuevo. Esto fue hace mucho tiempo, así que tuvo que ser como un iPhone 7 o algo así. Los teléfonos todavía tenían los botones de inicio en aquel entonces. Encontré este anuncio de un teléfono. Era una publicación de aspecto genérico. iPhone tal y cual a la venta, nuevo, alrededor de $300. Era una oferta realmente buena para la época, eso lo recuerdo. Me dijo todos los pequeños detalles que necesitaba saber, que estaba desbloqueado de fábrica, nunca abierto y cosas así. También me envió un video de la caja todavía sellada. El tipo, cuyo nombre era Melvin, parecía agradable y fácil de tratar por mensaje de texto. Conseguí su número y discutimos un punto de encuentro. Su ubicación en el anuncio de Facebook estaba mucho más cerca de mí, pero por mensaje de texto me decía que solo había estado allí esa mañana y que ahora se había ido aproximadamente 1 hora al norte. No estaba contento con esto, pero era una oferta realmente buena y no quería dejarla pasar. Empecé a preguntar a un montón de amigos si querían acompañarme en una aventura. En realidad solo una forma de hacer que la tarea de acompañarme durante 1 hora de viaje pareciera divertida. Mi amiga Martina aceptó venir con la promesa de que le compraría comida por venir. Así que este tipo, Melvin, me envió la dirección de una comisaría de policía a 1 hora de distancia, diciendo que solo hacía tratos en los aparcamientos de las comisarías para evitar estafas. Obviamente no tuve ningún problema con esto. De hecho, me hizo sentir un poco más seguro de todo el asunto. Recogí a Martina en el camino sobre las 8:30 de la noche y nos pusimos en marcha. Ella en el coche y tener a alguien con quien hablar hizo el viaje más divertido. También era viernes por la noche, así que después podríamos salir y hacer lo que quisiéramos. Cuando salí de la autopista estábamos a unos 10 minutos y nos encontramos en una zona muy aislada y tranquila. Parecía haber muchas áreas boscosas diferentes, edificios y casas ocasionales, y luego más bosques. Llegamos a la comisaría y no había nadie visiblemente aparcado en el estacionamiento, además de los coches de policía vacíos, por supuesto. Dimos un par de vueltas alrededor de todo el edificio y no vimos a este Melvin, que dijo que estaba en un Altima negro. Así que decidí llamarlo. Contestó y dijo que estaba teniendo problemas con su coche al lado de la carretera, y me preguntó si podía ir a donde él estaba. Me envió su ubicación y la revisé. Estaba al lado de una carretera cualquiera sin nada a ambos lados, y por nada me refiero a bosques. Ese era el tipo de área en la que estábamos. Me pidió que fuera a ayudarle a arrancar su coche. Tenía cables de arranque. Dije, sí, supongo que puedo hacer eso. Quiero decir, condujimos 1 hora para llegar allí. No quería simplemente conducir otra hora para nada. Martina estuvo negando con la cabeza todo el tiempo que estuve al teléfono. El tipo dijo, hasta pronto, y colgó. Martina entonces básicamente gritó, de ninguna manera, esto es sospechoso, nos vamos a casa. Le dije que simplemente pasaríamos por la ubicación que envió y veríamos qué pasaba. Estaba de acuerdo con ella. Esto parecía increíblemente sospechoso. Simplemente estaba muy molesto si conducíamos 2 horas para nada.
Condujimos hasta la ubicación y cuando llegamos, vimos el reflejo de las luces delanteras de un coche acercándose en la carretera completamente oscura en la que nos encontrábamos. A medida que nos acercábamos, disminuí la velocidad y de hecho, era un coche negro, pero no pudimos ver a nadie dentro ni fuera de él. Ten en cuenta que estaba muy oscuro, pero creo que habríamos visto la cabeza de alguien dentro o algo así. Martina dijo que siguiéramos conduciendo y yo dije que lo sabía. Era la cosa más sospechosa que había visto en mi vida. Una carretera completamente oscura entre dos zonas boscosas, sin farolas, sin otros coches a la vista. Un lugar bastante conveniente para averiarse y que alguien que viene con un fajo de billetes para comprarte algo venga a encontrarse contigo. Pasé de largo. Inmediatamente Melvin empezó a llamarme una y otra vez. Ignoré cada llamada. Luego me envió un mensaje de texto diciendo: «Te vi pasar. ¿Por qué no te detuviste? Da la vuelta». Ignorado. Martina es una persona muy positiva, so she laughed about this whole situation and then said, "Okay, you owe me food," so I looked up the nearest diner and we stopped there for some food. It was a quiet, small diner. We were just about the only people in there even on a Friday night. The waitress just took our coffee order when a lone guy with his hood up steps into the diner and sits in one of the bar stools. He was wearing a navy blue, dirty-looking hoodie. He glanced over to Martina and I, then looked straight ahead talking to the lady, working behind the counter, apparently ordering a coffee. The man kept glancing at our table like every minute, so I whispered to Martina, "Don't look now, but that guy at the counter might be the Melvin guy." The waitress came with our coffees, asked if we were ready to order. I said, "A few minutes, please." When the lady behind the counter handed that man his coffee, he said loud and clear, "Thank you, darling." It was that guy from the phone's voice, Melvin or whatever his real name was. I told Martina, "That's him, we need to pay the check and leave." I waved the server over and whispered to her if we can just get the check. She asked if something's wrong, and I noticed the guy look over as I said this. I said, "Yes, we just needed some coffee for the road." So she got the check. I paid, we downed our coffees and left the building. We got in my car and Martina said, "Oh my God, he's getting up." I looked into the diner and saw that guy leaving towards the door as quickly as possible. I drove us out of that parking lot and sped down the road, and yes, we noticed a black car in the parking lot that could have been the one that we saw on the side of the road. I was driving too fast for him to have caught up. We got back on the highway and I was flying for a while until I got a low tire pressure light come on. I knew instantly he slashed my tire. The PSI was going down fast, so to avoid damage I pulled to the side of the highway and parked it. I went out to confirm that my tire was slashed. I had to replace the tire with the spare, which took about 15 minutes. The whole thing was a disaster, and if you're wondering, yes, I still got Martina dinner that night. Now Martina and I look at it as a crazy story that we can look back on and tell people. It's absolutely horrifying, though, how close we were to walking into a trap. I was seeing this girl for a few weeks. We'd been on 2 dates. Her name was Fee. We matched on a dating app and eventually met a few days later. She was 4 years older than me. Our first date was drinks, and our second date we went out with my friends on a weekend. My friends had neutral opinions about her. They thought she was, quote, nice and kind of quiet.
They'd later revealed their actual thoughts on her, but I'll get to that later. Phoebe invited me to an upcoming high school reunion party. She told me she didn't want to go alone, and honestly, after she came to hang out with my friends and I felt like I owed her this. This reunion party was falling on a random Saturday in the fall. It wasn't organized by her school, though. She told me that it was organized by this rich guy from her class, and it was being hosted at his house. I haven't had my high school reunion yet, but as far as I know, these things are usually held at bars or catering halls. We got to this guy's house, and it was admittedly a fancy-looking house. It had a gated driveway, but no fancy cars parked anywhere in sight. I thought was maybe the owner parked his car in the garage during the party. The second we stepped into the house, I felt like everyone was staring at us, more specifically me. A few people came up to Phoebe and hugged her hello, then shifted their attention to me. I felt almost like I was being interrogated with some of the questions these people were asking me, like my whole life story, what I do for a living, who I live with. Finally, Phoebe pulled us away. Only need to go talk to more people who I also felt like were asking really personal and weird questions. There was also something about all the people in here. They seemed to be older looking than 28, which was the age Phoebe told me she was. Some of these people looked well into their 30s. I made a comment on that to Phoebe, and she said, yeah, some of these people aren't aging too well. I asked if she remembers all these people, and she said yes. I then asked who the party host was. I was curious to meet the owner of this big house. She said she hadn't seen him yet. Throughout the entirety of me being there, I felt like everybody was shooting me daggers. They wouldn't look away either. I whispered that to Phoebe, and she said back, it's probably because they're wondering who I am. At the time, that was the only logical explanation I could think of, too. It's hard to explain the growing awkwardness at this party, but I can assure you this was not what a normal high school reunion would be like. There was no music, and everyone was dressed weirdly, not like normal 28-year-olds. But that's the other thing. None of these people looked like they were in their 20s. I was getting uncomfortable with some of the stares I was getting in the room we were in, so I told Phoebe I'm going to run to the bathroom. Realistically, I just wanted to get out of that room and explore the house a little bit. I didn't have a drink in my hand or anything to make me feel at ease. I was just walking around this giant house empty-handed, and anyone I passed stared at me. To say I felt out of place would be the understatement of the century. I found the bathroom. I stepped inside even though I didn't have to go. I locked myself inside just to sit and regather myself. Take a break from the awkwardness outside. I texted all my friends about how weird this reunion was and wondering how I could convince Phoebe to leave early. We'd already been there about 30 to 45 minutes, and this unnamed mystery party host was nowhere to be seen. Phoebe texted me, "Where are you?" I replied, "In the bathroom. Give me a minute." Then I followed that up with, "This party is really weird. I'm down to leave soon." She said, "Why?" I said, "Everyone's being weird." Then someone knocked on the bathroom door, so I couldn't sit in there anymore. I washed my hands quick and left the bathroom, and the guy waiting outside, who looked like one of the younger ones here, said in a very low voice to me, "You should leave." "That girl isn't who she says she is." I froze for a second, then said, "Phoebe."
He said whatever she told you her name is. He then asked what she told me this party was, and I said that she told me it was a high school reunion. The guy then smirked and said, "Do these people look like they're going to a high school reunion?" He left it off with, and I quote, "Trust me, leave sooner than later." And then he walked into the bathroom and shut the door. I almost knocked on the door to get him to come out and further explain, but I thought for a second I was already suspicious and uncomfortable in this house. That guy just confirmed something weird is going on here. I walked straight to the front door without drawing attention to myself. I still felt people staring at me as I walked to the door. I walked straight from my car in the street and drove home. Phoebe texted me asking where I went. I didn't answer. When I got home, I looked up her number on White Pages. That number was not associated with the name Phoebe. The name that came up was Claire Foster. The address that I picked her up at both times is also different than the address that came up on White Pages, which made me realize I never saw her leave the house. She was already waiting on the sidewalk both times. I replied to her text, "I had to leave, I'm sorry," and blocked her number. My friends all made jokes and they told me she thought she was weird and off from the start, but they didn't want to tell me that and make me feel bad. My one friend joked that it sounded like I was in the movie Get Out. My friends and family all have had little theories as to what was going on. Some people would even think I exaggerated the whole thing until I told them about the fake name the girl gave me. The guy telling me to leave sooner than later. This happened when I was a young child, maybe like 8 years old. My parents had me late. My 2 older siblings are both at least 10 years older than me. I was woken up in the middle of the night to a commotion from downstairs one night. It was my parents. I cracked my door open and heard my parents freaking out about something. I wasn't sure what it was. I went to the stairway and stood at the top, calling down, "Mom, Dad." My mom came to the bottom of the stairs and said to me, "Go back to bed." I listened without asking any questions. I could tell they were stressed about something, though. I was trying to go back to sleep when I heard the front door downstairs slam shut, and then it was dead silence. I presumed they left the house, but I wasn't sure why. Either way, I listened to my mom and went back to sleep. I woke up again to sounds downstairs once more. It was the sound of the front door closing and then footsteps, but no talking. Naturally, I assumed they were back home and just being quiet so that they wouldn't wake me up. I heard occasional steps and thuds from downstairs. I heard drawers and cabinets being opened and closed, and I thought for sure I heard the fridge opening too. I thought it was my older brother Chris, who's 10 years older than me, and at the time he was already driving, so he was going out and coming home late. So him getting home at like 2 a.m. and rummaging the fridge wasn't abnormal at all. These are all things I was telling myself, logical explanations as to what I was hearing. Eventually, I heard footsteps coming up the stairs, getting louder and closer until they reached the top and then made their way first thing to my door. My door quietly and slowly opened. I didn't sit up or move. I just had my eyes open, facing the door as I was still laying down. There weren't any lights on outside of my room. Whoever was walking around was doing so in the dark. So all I saw was this black mess at my doorway resembling the shape of someone's head.
I said every name starting from Chris to Mom to Dad. Then I just said, "Who's there?" They didn't reply. They just closed the door and I was left there confused but mildly creeped out. I heard footsteps going downstairs. I was convinced it was my dad now just coming to check on me after getting home, though I wasn't sure why he was ignoring me. I didn't hear anything from downstairs for a while now. I allowed curiosity to get the better of me and I went downstairs in the dark. I kept all the lights off as I was approaching the kitchen and I froze at the doorway, noticing a tall figure standing right in the middle of the kitchen. I said, "Dad," assuming it was him just based off the size of this person. A deep voice said, "Go back upstairs." I ran back up the stairs to my room and closed the door and jumped on under the covers. All I was thinking was, why did my dad's voice sound like that? The reality of a stranger being in the house didn't dawn on my innocent little mind. Not until a little later when I heard the front door opening and a commotion from downstairs again. The voices of my parents. I went to the top of the stairway again and they were shocked to see I was still awake. I asked what happened. They told me that Chris had a little accident, but that he was going to be fine. I found out months later that he had gotten into a car accident driving in a condition that he shouldn't have been driving in. My parents got a call from the hospital, and so they rushed to see him first thing, leaving me to sleep. I asked my dad if he had come in my room before, and that was when I learned that they had been gone for hours. My mom started freaking out, yelling at my dad because he had neglected to lock the door when they rushed out of the house. Me telling my parents about the person at my bedroom door and in the kitchen caused my dad to search the house with his gun and my mom to call the police. The last thing I really remember was being asked by a police officer to give my story. My parents tell me that they felt like morons having to explain to the cops that they left me alone and left the door unlocked. I don't think anything of value was stolen, even though whoever broke into the house clearly didn't have intentions of harming me. Having a complete stranger in your house is already a terrifying ordeal. Now imagine going through that at 8 years old. I once worked as a direct care aide for a 65-year-old woman with a developmental disability. Her daughter, who was in her 40s, worked overnights and she needed a caretaker with medical experience to watch her overnight. When I say once worked for them, I mean I literally worked once, just this night. And you're about to hear why I never went back. The 65-year-old woman's name was Martha. Her daughter's name, who contacted me, was named Colleen. It's possible Colleen didn't have any other family to watch her and didn't want to or couldn't afford to put Martha in a nursing home. Or it was possible that she felt more comfortable hiring somebody with some form of experience to watch over her. At the time, I was already a direct care worker for 2 other women who suffered some forms of developed